La lista de los dictadores de Estados Unidos es algo parecido a los capítulos en los que Gintama supuestamente se pone bueno. Todo el mundo habla de ella, pero cuando preguntas nadie los ha visto. Por lo que veo algo necesario que antes de ponernos a hablar sobre qué personajes de One Piece podrían aparecer en esa lista, igual haría falta hablar un poco sobre la propia lista y explicar en qué consiste. La lista de dictadores, como su nombre indica, se trata de una especie de recopilación de todos los dictadores según el criterio de los Estados Unidos, nuestro amo y señor y la policía del mundo, como todos sabemos. No sé a vosotros, pero a mí se me ocurren unas cuantas, como por ejemplo China, Venezuela, Corea del Norte, Cuba, casi todos los países de África, Rusia, Bielorrusia, el Reino Champiñón, Loquendo City, etcétera, etcétera. Bueno, pues juguemos a un juego. Bienvenidos a la primera y única edición de ¿qué países aparecen en la lista de dictadores de Estados Unidos? Número 1, 47 países. Número 2, cualquier país que le toque los huevos al presidente de Estados Unidos de turno. Número 3, la lista no existe. Y número 4, tu mamá, tu vieja aparece en esa lista. Y la respuesta es... ¡la 2 y la 3! Era una pregunta trampa. Si tú buscas en internet la lista oficial de dictadores según Estados Unidos, no vas a encontrar absolutamente nada que sea oficial y el ChatGPT también te dirá que no existe semejante lista. Pero, sin embargo, a lo largo de los últimos años hemos visto comunicados oficiales en los que Estados Unidos añadía a personas como por ejemplo Nicolás Maduro o Kim Jong-un en su lista de dictadores. ¿Cómo puede ser eso? Si no existe tal lista supuestamente. Esto es como la jodida isla espejismo del Pokémon Esmeralda. No existe a menos que algún dictadorzuelo de turno le toque los huevos a Estados Unidos. Entonces de repente sí que existe, y lo meten en esa lista que luego mágicamente deja de existir otra vez. Pero bueno, yo creo que ya ha quedado bastante claro en qué consiste esa, entre comillas, lista. Así que suficiente chapa de geopolítica. Empecemos con las gilipolleces de One Piece de una vez. Para que haya un orden en esta lista y así asegurarme de que no me dejo nada, lo que haré será hablar de las islas que son países, por su orden de aparición en la obra. Así que nada de Thriller Bark ni Whiskey Peak, por lo que nos tocaría empezar con el arco del East Blue. El East Blue en general es un mar bastante pacífico para los estándares de One Piece. Lo más parecido a una dictadura que podemos ver ahí sería Arlong Park, pero todo el tema de Arlong Park se parecería más a un cártel que ha tomado el control de un territorio en específico. Arlong no es el gobernante de la isla Kokoyashi. De hecho existe un rey del East Blue, al cual conocemos en el arco de la Reverie. El East Blue está afiliado al gobierno mundial, además, por lo que no es un país que aparecería en la lista de Estados Unidos, ya que si lo pensamos bien, la Reverie sería algo así como el equivalente a la ONU en el mundo de One Piece. Se reúnen todos los países soberanos y hacen ver que gobiernan, cuando los que de verdad mandan son el Gorosei e Imu, el demonio emo que parece un OC. Los países de la Reverie no hacen nada, igual que la ONU. Bueno, que me pierdo. East Blue no aparece en la lista. Vamos a la Grand Line. El reino de Drum es un país afiliado al gobierno mundial también, que no tiene ningún recurso natural ni ningún arma de destrucción masiva. Llegaron a tener un rey cabrón como lo era Wapol, pero eso a Estados Unidos no le importa, como podemos ver en esta imagen. Por lo que no solo Drum no estaría en la lista de dictaduras, sino que el país que gobierna Wapol después del timeskip, que ahora no me acuerdo de cómo se llamaba, tampoco estaría en dicha lista. Sin embargo, el siguiente ya está algo más complicado. La primera vez que oímos hablar sobre Arabasta, nos enteramos de que el país está controlado por un Shichibukai, lo cual es un escenario que volveremos a ver más adelante. Sin embargo, al contrario que Doflamingo con Dressrosa, Crocodile controla Arabasta desde las sombras, y él tiene su casino en el desierto y hace como de paraíso fiscal neutral entre marines y piratas, como podemos ver en esta imagen. Es como Al Capone en La Ley Seca cuando fundó Las Vegas, pero Al Capone con la poronga arenosa, claro. Así que creo que teniendo en cuenta quién es el presidente de Estados Unidos a fecha de subido este vídeo, dudo mucho que la Arabasta de Crocodile esté en la lista. Así que ahora nos toca hablar de la Arabasta gobernada por la familia Nefertari. Esta Arabasta está afiliada al gobierno mundial también, pero sin embargo, tanto el Rey Cobra como Vivi son bastante disidentes con el gobierno mundial. El propio Gorosei los quiere fuera, como vemos que le comentan pacíficamente al Rey Cobra.
No diré nada más para no hacer spoiler. Sin embargo, al estar afiliados al gobierno mundial, no podrían estar en la lista por mucho que Estados Unidos quiera. La relación que tiene el Gorosei con Arabasta, si lo piensas, es algo similar a la de Estados Unidos con España actualmente. Un país militarmente insignificante en comparación a ellos, les toca los huevos, pero ellos no pueden hacer nada al estar afiliados a las mismas alianzas, por lo que ninguna de las dos Arabastas estarían en la lista. No sé si Haya sea lo suficientemente poderosa para ser considerada un país dentro del mundo de One Piece, así que esta se la dejaré a algún gordo Nakama que la quiera poner en comentarios. Yo voy a hablar de Foreshadowlandia, pero había un panel en Skypiea. Skypiea es una isla de leyendas que, según la gente del mundo de One Piece y los larpeadores que se saltan este arco por ser aburridos según ellos, no existe. Las únicas personas que sabemos que han llegado a esa isla desde el Mar Azul durante el régimen del Gorosei son la tripulación de los sombreros de paja y la tripulación de Goldie Roger. Para el resto del mundo, esta isla es una fantasía escrita en un cuento de Nolan, como se nos demuestra en Mocktown. Por lo que aunque tenga una dictadura super autoritaria de manos de una suerte de cacique que se autoproclama Dios, no estaría en la lista de Estados Unidos. El caso de Skypiea sería parecido al de Eritrea en nuestro mundo. Eritrea no está en la lista de Estados Unidos, pese a ser una dictadura súper hermética al nivel de Corea del Norte. De hecho, estoy seguro de que como el 80% de los que estáis viendo este vídeo, no sabíais ni de la existencia de un país llamado Eritrea, y mucho menos que era una dictadura. Igual que los habitantes que el mundo de One Piece con Skypiea. Pero bueno, volvamos al Mar Azul, ya que ahora nos tocaría Water 7, el cual que nosotros sepamos no tiene ningún rey ni cacique, además de ser un punto vital para la fuerza militar de la marina gracias a los astilleros que hay en la isla, por lo que no aparecería en la lista. Y respecto a Enies Lobby, no creo que esa isla pueda ser identificada como un país, igual que Impel Down o Marineford. Estas islas son más enclaves militares que otra cosa, por lo que la siguiente isla a comentar sería Shabondi. Este es un sitio horrible. Es la entrada al Mar Azul para los dragones celestiales. Está lleno de piratas y también hay subastas de esclavos con total impunidad. Pero no pasa nada, ya que se mueve muchísimo dinero en la zona. Si lo piensas, el archipiélago Shabondi es algo parecido a Arabia Saudí un poco, ¿no? Pasan cosas horribles como la venta de esclavos y tienen leyes súper injustas por culpa de los dragones celestiales. Pero como hay tanto dinero, Estados Unidos haría la vista gorda con Shabondi, igual que hace con Arabia Saudí. Así que Shabondi no estaría en la lista. Sin embargo, justo debajo del archipiélago y antes de llegar al Nuevo Mundo, tenemos la isla Gyojin, isla gobernada por una minoría racial muy mal vista y odiada por el resto de razas del planeta. Sí, ya sé en qué país de nuestro mundo estás pensando, yo también lo he pensado. El caso es que, pese a todo esto, la isla Gyojin forma parte del gobierno mundial, así que no sería parte de la lista, ¿verdad? Pues este caso no es tan fácil, ya que la isla Gyojin es territorio de Big Mom, para luego pasar a ser territorio de Luffy. Y por si no fuese suficiente, la isla Gyojin tiene a la princesa Shirahoshi, un arma ancestral. Es como si hubiese armamento nuclear o algo así en la isla. Así que solo por eso es bastante probable que Estados Unidos la añadiese a su lista. Antes de seguir con el arco del Nuevo Mundo, hablemos de las islas que vemos en el arco de 3D2Y. No me acuerdo de cómo eran las siglas ahora. 3 mierdas 2 mojones. El arco es el del timeskip. Primero y el más obvio, la isla Kamabaka. Primer país que vemos que está afiliado con el ejército revolucionario. Y por si fuera poco, se le suma el hecho de que todos los habitantes de esa isla son gente trans, lo que al gobierno de Donald Trump no le haría ni puta gracia. Además de que el naranjito no les podría decir su frase mítica, por lo que la isla Kamabaka estaría de calle en esa lista. Y luego tenemos a Amazon Lily, una isla gobernada por una Shichibukai, que bueno, recordemos que los crímenes cometidos por los gobernantes de dichas islas a los Estados Unidos les darían igual. El motivo por el que Boa Hancock entraría en la lista de dictadores sería por esconder a Luffy en su territorio, que en nuestro mundo sería algo así como esconder a Bin Laden. Que si lo piensas bien, la verdad es que Amazon Lily sería el lugar perfecto para esconder al Detonatorres ese. La verdad es que el último lugar en el que se me ocurriría buscar a un islamista radical sería en una isla gobernada por mujeres. Llegó el momento de analizar el Nuevo Mundo, donde hay bastantes pocas islas que conozcamos que puedan ser considerados reinos o países. Al llegar al Nuevo Mundo,
Los Mugis van a sitios como Pan-Hazard o la isla Little St. James, por lo que la primera isla que podría ser considerada un país sería Dressrosa directamente. El caso de Dressrosa es muy similar al de Arabasta, un país ocupado por un Shichibukai, pero al contrario que Crocodile, Doflamingo sí que se proclama rey de Dressrosa a través de un golpe de estado en el que controlaba al previo rey de Dressrosa mediante hilos, haciendo que provoque una masacre entre su propia población. Vamos, lo que vendría a ser un acto de falsa bandera. Este creo que es el más cabrón según mi criterio. Doflamingo instaura una dictadura en la que convierte a todos sus disidentes en juguetes sin que sus familias se enteren. Implanta un toque de queda y mete a la familia real a ser gladiadores en el Coliseo. Pero, ¿crees que esto es suficiente para que Doflamingo pueda ser añadido en la lista de dictadores? Porque yo no lo creo. Recordemos que Doflamingo se dedica a la venta de frutas modelo Zoan artificiales clandestinamente, el cual es la típica cosa de la que Estados Unidos se aprovecharía convirtiendo Dressrosa en una especie de protectorado para ser una ventaja en ese mercado, como hace con Panamá, por ejemplo. Así que por pura corrupción no creo que Doflamingo entre en esa lista. Y tampoco creo que el rey Riku entrase, ya que tras la caída de Doflamingo, Dressrosa se vuelve un país afiliado al gobierno mundial más. La siguiente isla sería Zou, pero esta no creo que cuente como país, ya que solo se trata de una tribu que vive en la espalda de un elefante gigante. Y si contase, tampoco creo que entre en la lista, ya que no supondría tampoco ninguna amenaza para la soberanía de Estados Unidos. Whole Cake Island y la Wano conquistada por Kaido entrarían en la lista por el mismo motivo. Son potencias militares que actúan con total impunidad gracias al gran poder que poseen, y ambas están controladas por una especie de caciques de guerra que no están afiliados al gobierno mundial, y las otras dos que nos faltan serían añadidas por la misma razón. Tanto la Wano gobernada por el clan Kozuki y Elbaf son países que ocupan una gran extensión de territorio que no solo es que no estén afiliados al gobierno mundial, sino que además se oponen abiertamente al mismo. Por último, me gustaría hacer una mención honorífica al reino de Lulusia, el cual obviamente estaría en la lista, ya que bueno, el gobierno mundial le desintegra con una Buster Call. También mención especial al reino de Germa, la potencia militar más puntera del mundo de One Piece. Ellos estarían en la lista 100%, ya que muy posiblemente la soberanía de los Estados Unidos se vería amenazada, sobre todo teniendo en cuenta que Germa es un imperio expansionista en lo que es el North Blue. Y otra mención especial a la isla de la Estrella Azul, que tampoco está en la lista. Supongo que el rey Nefertari Cobra es más malvado que el Benjayuju. Pues bueno, eso sería todo. A fecha de subido este vídeo no conocemos más países ni reinos del mundo de One Piece, así que lo dejaremos por aquí. Si me he dejado alguna isla que pueda ser considerada un país candidato para la famosa lista, dejádmelo en los comentarios, no sé. Dale al like y hype y toda la paranoia esa, y nos vemos en unos pocos días con otro vídeo que no aporte absolutamente nada.